Bueno, ingenieros, bienvenidos a la clase del día de hoy. Como siempre, vamos a continuar en nuestra sección 521. Estamos viendo todo lo relacionado con configuración de ACLs o listas de control de acceso para IP versión 4. Es importante conocer el mecanismo de creación de las ACLs, pero también es importante conocer cómo hacer modificaciones a las ACLs existentes, es decir, luego de que ya las tengo configuradas, cómo puedo modificarlas. Existen dos métodos básicos para modificar las ATLs. Un método es utilizar un editor de textos y el otro método es utilizar los números de secuencia, aquellos números que vimos cuando hacíamos la consulta de Show Access List. eh, Esos números que veíamos de secuencia que se le colocaban a cada una de las entradas de la ATL, esos números nos van a servir para modificar nuestras listas de control de acceso. El método del editor de textos es simple. Hacemos un show run, le decimos, le ponemos un filtro, un pipe, y le decimos que nos muestre la sección de Access List para que el iOS nos muestre las ACEs de nuestras ACLs, las copiamos, las pegamos en un editor de textos, las modificamos de acuerdo a nuestras necesidades y cuando tengamos todos los cambios hechos, entonces nos podemos venir al dispositivo iOS, decir no access list y el número de la lista de control de acceso que queremos modificar. Y con el no access list ya sabemos que se borran todas las entradas que tenga, quedan borradas automáticamente y simplemente pegamos desde el editor de texto nuestras ACE ya modificadas. Esa es una manera pues eficiente de hacerlo, sobre todo que un editor de textos que no tiene que ser propiamente el blog de notas, puede ser un Visual Studio Code o alguna cosa de esas que nos permita hacer búsquedas y reemplazar de manera ágil y eficiente, pues nos va a permitir una mayor flexibilidad para modificar nuestras listas de control de acceso. La otra manera es a través de los números de secuencia. Cuando nosotros emitimos el comando show access list, como les decía hace un rato, nos muestra que tenemos, por ejemplo, en este caso, una lista estándar, una lista de control de accesos estándar con el número uno y que tiene dos ACEs o dos entradas de control de acceso, que son un DENI con una IP y un permit con una IP y una máscara wildcard. Pero lo interesante aquí es que tienen un número de secuencia. Esta tiene el número de secuencia 10 y esta tiene el número de secuencia 20. Esos números de secuencia los coloca el iOS de manera automática. Nosotros no los ingresamos. Entonces, ¿qué podemos hacer para modificar nuestra access list basado en los números de secuencia? Podemos utilizar el comando IP Access List y el tipo de lista de control de acceso estándar o extendida, como si fuéramos a crear una Access List con nombre, ¿sí? Esta es la sentencia que usamos para crearlas con nombres. Colocamos el número de la lista de control de acceso e inmediatamente nosotros podemos editar cada una de esas entradas. ¿Cómo las vamos a editar? Pues lo que podemos hacer es borrar la entrada y volverla a escribir. Borrar la entrada, un no 10 y volver a escribir la entrada número 10. Entonces teníamos anteriormente un 10 DENI 19 168 10 10, que nos dimos cuenta que teníamos que reemplazarla porque no era 19 sino 192, nos quedó mal escrita. Entonces, ¿qué hacemos? Ingresamos a la lista de control de acceso por el número, con el mismo comando que utilizamos para modificar o para crear listas de control de acceso con nombre, pero escribimos el número, escribimos no y el número de la entrada que queremos modificar y luego la escribimos de manera correcta. Aquí escribimos el 10 de anyhost 192 168 10 10, es decir, este octeto, este primer octeto corregido, y luego le damos End para salir de la configuración de listas de control de acceso. Luego, si le decimos que la queremos ver otra vez con Show Access List, vamos a ver que tenemos la misma lista de control de accesos estándar con el número uno, pero ya la opción 10 está corregida. ¿Listo? Lo siguiente, que es básicamente lo mismo cuando tenemos las ACLs con nombre. Cuando tenemos las ACLs con nombre, nosotros decimos un Show Access List. Nos muestra también que tenemos una lista estándar, pero que ahora se llama No Access y nos muestra sus dos ACE. La ACE con el consecutivo 10 y la ACE con el consecutivo 20. Podemos hacer exactamente lo mismo. El método
del, ¿cómo se llama? Del editor, o podemos, igual como en el caso anterior, emitir el comando IP Access List estándar o extended, la que sea, el nombre de la lista y modificar la ACE que queramos modificar o ingresar una nueva. En este caso, si nosotros miramos la consulta, teníamos la 10, la 20 y teníamos 192.168.10.10 en DENI y un permit de 192.168.10.0 con una máscara Wilcar de 24 bits. Aquí estamos insertando una siguiente opción, la opción 15, que es un DENI a 192.168.10.5. Como vemos, esto no necesariamente queda en orden. El iOS hace un proceso de ordenamiento, aunque sí es importante el orden en el que nosotros las definamos. ¿Por qué es importante? Porque las listas de control de acceso, cuando llega un paquete a una interfaz, ya sea para entrar o para salir al dispositivo, o de la interfaz propiamente dicha, el iOS lo que hace es que va evaluando el paquete contra cada una de las ACEs de la lista, contra cada una. Si coincide con cualquiera, ahí le aplica esa ACE y ya no continúa evaluando más. Es decir, que si el paquete es negado por una entrada superior, así hay una entrada inferior que lo permita, ya el paquete va a ser negado. ¿Por qué? Porque a lo que encuentra una que hace match entre la dirección IP y la máscara Wilcar, ya no sigue buscando, ya no sigue evaluando la lista de control de acceso. Por eso es importante el orden en el que nosotros las coloquemos. ¿Dudas hasta ahí? ¿Comentarios? No, señor. Ok, vale. No. Estadísticas de las ACLs. Nosotros podemos, bueno, vamos a leer acá lo que nos dice. Observa el comando show access list del ejemplo. Muestra las estadísticas de cada sentencia, es decir, de cada ACE, que ha sido coincidente con la ACE denegada en la ACL no acceso. Se ha igualado 20 veces y la ACE de permiso se ha igualado 64 veces. ¿Qué quiere decir? Que han llegado 20 paquetes que coinciden con esta ACE y han llegado 64 paquetes que coinciden con esta ACE. Es decir, 20 paquetes han sido rechazados porque coinciden con esta IP y 64 paquetes han sido permitidos porque coinciden con esta IP que tenemos aquí. A ver, bueno, aquí hay una cosa interesante que ya se les había dicho el día de ayer. Tenga en cuenta que la denegación implícita de cualquier última instrucción no muestra ninguna estadística. Para realizar un seguimiento a cuántos paquetes denegados implícitos se han asociado, debe configurar manualmente el comando de ACE deni any al final de la ACL. O sea, al final de toda ACL hay un DNI any que nosotros no configuramos, pero está allí. Si nosotros quisiéramos ver todas las negaciones que se han hecho por ese comando DNI any, nos tocaría a nosotros mismos meter el comando DNI any para que entonces sí aparezca y poder ver las estadísticas. Pero lo importante aquí es no olvidar que ese DNI any siempre está ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí nosotros estamos denegando este paquete 192.168.10.10 y estamos permitiendo todo lo que sea 192.168.10.0 con máscara Wilcar de 24 bits, es decir, toda la subred 192.168.10. Pero ¿qué pasa si llega un paquete con la IP 172.16.21.4? Se va a negar automáticamente. ¿Por qué? Porque no hay ningún permit que lo autorice. Y aquí al final hay una AC30, en este caso, que sería DENI any, es decir, todo lo que no sea ni esto, negarlo. ¿Listo? Hagamos por favor este syntax checker de las 5.2.6. 5 minuticos como siempre para hacerlo. Son las y 29, a las y 34 abro el micrófono nuevamente. Listo.
Listo, ¿cómo les fue? Bien, hay un par de errores, pero bien. Ujú. Sí, Vale. bien, bien, bien. Ok, viene un packet tracer, pero no lo vamos a hacer porque es un packet tracer de configurar y modificar ACLs estándar, entonces no lo vamos a hacer aquí en clases. Después les digo si me lo envían o no me lo envían. Listo. Protección de puertos BTY. A ver, si recuerdan, los puertos BTY son los puertos que nos permiten conectarnos remotamente hacia nuestro dispositivo de red. Esos puertos los podemos proteger basándonos en listas de control de acceso. A ver, para nosotros proteger un puerto BTY basándonos en lista de control de accesos, ingresamos al config line BTY 015, 04 o un solo puerto si queremos proteger uno, todo así tal cual como configuramos nuestras BTYs y vamos a especificar el comando access class, el nombre o el número, bueno, al revés, el número o el nombre de la lista de control de acceso y vamos a especificar si queremos protección de entrada o de salida. Para esto lo que debemos hacer es crear una ACL para identificar a qué host administrativo se debe permitir el acceso remoto y aplicar el tráfico, aplicar la ACL al tráfico entrante de la BTY con este comando que acabamos de ver. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Vamos a mirar el caso de estudio que nos dan acá. La topología de las figuras se utiliza para realizar la demostración de cómo configurar una ACL para filtrar el tráfico BTY. Este ejemplo solo permitirá a la PC1 hacer telnet a R1. A ver, telnet, nos dice la nota, se utiliza solo con fines académicos. En la vida real necesitamos utilizar SSH porque el telnet es inseguro. Entonces necesitaremos una ACL que haga un permit al host 192.168.10.0. Necesitaremos esa ACL. Para aumentar el acceso seguro se creará un nombre de usuario y una contraseña y se utilizará el método de autenticación login local en las líneas BTY. El comando de ejemplo crea una entrada de base de datos para un usuario admin y una contraseña class. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Desde el modo de configuración global, esto ya ustedes tienen que haberlo hecho en otros laboratorios, en otras partes del módulo. Creamos un usuario que se va a llamar admin y que va a tener la contraseña class. Esto es un usuario que queda almacenado en la base de datos local del dispositivo, en este caso el router 1. Luego, ¿qué hacemos? Creamos una lista de control de acceso, en este caso hemos creado una lista estándar eh, con nombre que se llama admin host. El remark, creamos el remark, ¿para qué? Simplemente para colocar un comentario. Esta ACL asegura la entrada a las líneas BTY. Y luego le decimos que queremos permitir esta IP, la 192.168.10.10. Luego, aquí podemos haber colocado permit host. Luego, dening any, es decir, negamos cualquier otra cosa, a pesar de que está implícito. Y salimos de la lista de control de acceso. Luego ingresamos a la configuración de las líneas BTY. Estamos configurando en este caso las primeras 5 conexiones, es decir, vamos a tener 5 conexiones activas de la 0 a la 4. Especificamos login local. ¿Para qué login local? Para que pida usuario y contraseña de la base de datos de autenticación local. Si decimos solamente login, pues simplemente para otro tipo de autenticación. Luego le decimos transport input telnet. Transport input telnet. eh, perdón, si le decimos solamente login, pues estaremos utilizando un password que le tendremos que configurar a ese. Le decimos transport input telnet para permitir el tráfico telnet. Y luego le decimos access class y la lista de control de acceso, que pudo ser una lista con nombre o una lista numerada. Lo que sí siempre va a ser es una lista estándar, o por lo menos generalmente. Y vamos a decir aquí in, es decir, estamos controlando la entrada hacia las líneas BTY. Si lo quisiéramos hacer con SSH,
Entonces tendríamos line BTY 0, login local, transfer input SSH y access class y la lista de control de acceso. Ambos casos son lo mismo, el uno con con telnet y el otro con SSH. Tengamos en cuenta que este telnet será solo para ejemplo, siempre vamos a usar SSH. Para verificar la seguridad del puerto BTY, pues vamos a ver de qué puerto dijimos, del 1010 dijimos que se podía conectar. Entonces, ¿qué nos dice aquí la documentación? Después de configurar la ACL para restringir el acceso a las líneas BTY, es importante verificar que esté funcionando como se esperaba. Como se muestra en la figura, PC1 hace telnet a R1 y se le pedirá al host un nombre de usuario y una contraseña para acceder correctamente. Bueno, aunque aquí tenemos PS1 con la IP 192.168.10.1 y la topología nos decía que era el 1010. Hay un error pequeño en la documentación, pero igual. Esto verifica que PC1 pueda acceder con fines administrativos. A continuación, probamos la conexión desde PC2 como se muestra en la figura. Y desde otro PC, simplemente nos va a decir Connection Refused, es decir, nuestra conexión va a ser rechazada. Para verificar las estadísticas de la ACL, utilice el comando show access list. Si nosotros decimos show access list, vamos a ver que tenemos dos match y dos match, es decir, dos permitidas, 1010, la IP, aquí si la tienen bien, y dos negaciones. ¿Por qué podemos ver estas dos negaciones del DNI? Porque lo configuramos manualmente aquí. Lo configuramos manualmente acá. Si no lo hubiéramos configurado, no pasa nada. Igual nuestra lista de control de acceso iba a funcionar, pero esta estadística de aquí no la íbamos a poder ver. ¿Listo? Syntax checker 534, configurar, proteger puertos BTY. Hagamos el syntax checker 534. 5 minutos nuevamente. 18:41, 18:46. Abro micrófono.
Listo. ¿Cómo les fue con eso? Bien, y que bien, sí, señor. Ok. Las ACLs extendidas. Las ACLs extendidas también vamos a tener ACLs extendidas con nombre y ACLs extendidas numeradas. Es decir, vamos a tener lo mismo que ya hemos visto. ¿Cuál es la diferencia fundamental de las ACLs extendidas y las ACLs estándar? Básicamente que las ACLs extendidas nos permiten no solamente evaluar la dirección IP de origen, que es la única que evaluamos en las ACLs estándar, sino que podemos evaluar el protocolo de la capa 4, podemos evaluar el puerto de la capa 4 y podemos evaluar tanto la dirección IP de origen como la dirección IP de destino, puerto de origen y puerto de destino. Entonces, la sintaxis de una ACL extendida es access list, el access list number, bueno, ACLs extendidas numeradas, nos dice acá. El access list number, y luego viene el DENI, el permit o el remark, cualquiera de las tres cosas que vayamos a usar para negar, permitir o hacer comentarios. El protocolo, si es TCP o UDP, el, la dirección IP de origen y la máscara wildcard de origen. Luego el operador y el puerto de origen. El operador, los operadores los tenemos por acá. Y puertos y operadores. A ver, regálenme un segundo, por acá está la lista de operadores. Bueno, ahora la buscamos. A ver, esto, IP. Bueno, los operadores, operador, aquí está. Destine, el operador, que generalmente va a ser EQ, el más usado, que es igual, para decir que el puerto es el protocolo del puerto es igual, o GT de greater than, o mayor que, o not equal, diferente de, o un rango, o el LT de less than, o menor que. Eso sería lo que utilizaríamos como operador y puerto de origen. Luego viene la IP de destino, la máscara wildcard del destino, el operador y puerto de destino, nuevamente si queremos comparar o especificar un puerto de destino, y luego la palabra reservada established y la palabra reservada para log. Established, como nos dice la documentación, nos sirve únicamente para el protocolo TCP y es para controlar estado. Esto es una característica de firewall de primera generación. Established lo que hace es evaluar que la comunicación o la sesión TCP ya esté establecida, es decir, que no estemos recibiendo paquetes de apenas sincronización. Listo, es básicamente lo que nos indica esto. Y el log, pues para hacer un log o enviar un log de de las coincidencias. Luego, para asignar esto a una interfaz, pues ingresamos al modo de configuración de la interfaz e igualito que con las estándar, especificamos IP Access Group, el nombre o el número o el nombre de la lista y especificamos si estamos colocando la ACL como ACL de entrada o ACL de salida. Pues básicamente el proceso. Ahora, opciones de protocolo. Las opciones de protocolo para nosotros colocar acá donde tenemos este protocolo y nombres de puerto o números de puerto, tenemos lo siguiente. Cuando nosotros decimos Access List Permit, podemos utilizar el comando de ayuda, el de interrogación, para ver la lista de cosas que nos aparecen. Entonces, dentro de todos los protocolos que puede manejar la lista de control de acceso, tenemos todos estos. Protocolo de autenticación, protocolo de enrutamiento IGDP, protocolo de tunelización GRE, ICMP para controlar los ping y ese otro tipo de cosas, protocolo IP, pero normalmente vamos a trabajar con protocolo TCP y protocolo UDP. Nosotros podemos especificar o el nombre del protocolo o el código del protocolo. Los códigos de protocolo más usuales van a ser
1 para ICMP, 6 para TCP y 17 para UDP, cuando estamos haciendo una lista de control de acceso. Es decir, aquí, en este caso, diríamos access list 100, por ejemplo, permit protocolo, aquí podemos decir 1, 6 o 17, o podemos decir ICMP, TCP o UDP, aquí en el protocolo de origen, en el protocolo bueno, no es protocolo de origen, es protocolo de la comunicación, porque generalmente si usted envía un mensaje en protocolo TCP, su respuesta va a venir en TCP. Si usted envía UDP, su respuesta va a venir en UDP. Y si usted envía ICMP, que es un ping, un tracer, cualquier cosa de esas, pues su respuesta también va a venir en ICMP. Entonces, eso lo podemos usar para el tema de los protocolos. Ahora, para el tema de los puertos, resulta que en TCP, UDP, bueno, ICMP no proporciona puertos, no proporciona puertos, sino código de control. Pero en el caso de TCP, UDP, nosotros podemos especificar, o de UDP podemos especificar puertos. Entonces, luego de haber escrito, por ejemplo, access list, 100, permit, protocolo TCP y haber dicho que el origen es cualquiera y el destino es cualquiera, podemos especificar un protocolo o un número de puerto, perdón, un número de puerto, y ese número de puerto también puede ser o el número del puerto o el nombre del puerto. Si nos aparece el nombre del puerto aquí, lo podemos utilizar aquí en la lista de opciones. Si no nos aparece el número del puerto, entonces tendremos que colocar perdón, el nombre del puerto, tendremos que colocar el número. Por ejemplo, si nosotros miramos, aquí nos aparece el www, que es el puerto 80, el whois, el UUCP, el time, el telnet, el TAC, el TACAX, el syslog, SMTP, POP3, POP2, nos aparece, bueno, cualquier cantidad de protocolos de puertos, pero no nos aparece, por ejemplo, el del HTTPS. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que aquí, en lugar de colocar un nombre, aquí después de este EQ, que sería igual, nos tocaría colocar el 443 manualmente. ¿Listo? Pero, por ejemplo, si fuera un puerto para de correo de saliente, SMTP, entonces aquí podríamos colocar EQ SMTP. ¿Listo? Ahora, servicios como el FTP, que requieren dos puertos. El FTP requiere una conexión en el puerto 21 para el control del protocolo y una conexión en el puerto 20 para los datos que transfiere. Entonces nos tocaría hacer dos ATE, una para el puerto 20 y otra para el 21, o una FTP y otra FTP data, ya sea para negarlo o para permitirlo. Ejemplo de puertos de configuración de protocolos y números. Por ejemplo, aquí tenemos Access List 100, Permit, TCP. Esto any. Recuerden que lo primero que tenemos es origen, o sea, protocolo y origen. Y aquí también podríamos especificar, bueno, sí, protocolo y origen. Y luego viene el destino, pero aquí le estamos diciendo de cualquier dirección de origen a cualquier dirección de destino, permita el puerto www. Es exactamente lo mismo eso que escribirlo así, en lugar del www, el 80. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo una access list para permitir el protocolo SSH y el protocolo HTTPS. ¿Qué ocurre? Esos dos nombres no nos aparecen en la lista. Si nosotros buscamos SSH, no nos aparecen en la lista, por lo menos de este router que estamos configurando aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros simplemente colocamos el puerto 22 y el puerto 43. Habrá routers donde ya aparezca. ¿Listo? Habrá versiones del iOS donde ya aparece. Aplicar una ACL extendida IPv4 numerada. Estas ACLs extendidas, recuerden que generalmente las vamos a colocar ¿dónde? Lo más cerca posible de ¿dónde? ¿Del origen o del destino? Las extendidas del origen. Ok, entonces nos dice, la topología de la figura se utilizará para demostrar la configuración de aplicación de ACLs extendidas de IPv4 numeradas y nombradas en una interfaz. El primer ejemplo muestra una implementación de ACL extendida de IPv4 numerada. Entonces aquí tenemos una topología y nos dice,
En este ejemplo, la ACL permite que el tráfico HTTP y HTTPS de la red 192.168.10.0, o sea, de la LAN 1 que tenemos aquí, vaya a cualquier destino. Entonces, para permitir tráfico de la 10.0 para HTTP y HTTPS a cualquier destino, lo que tendremos que hacer es crear una Access List 100 Permit TCP y aquí decimos la subred que queremos, 192.168.10.0 con máscara Wildcard de 24 bits y decimos a cualquier destino, pero que el protocolo o el puerto sea el puerto www, es decir, el 80. Y hacemos lo mismo, pero que el puerto sea el puerto 443. Y estamos en R1 y lo vamos a colocar en la interfaz Gigabit 000. ¿Por qué? Porque es la que más cerca está del origen, la interfaz que más cerca está del origen. Entonces esto será una ACL de entrada. Bueno, pero ¿qué ocurre aquí? Bueno, vamos a terminar. Entonces lo colocamos en la interfaz Gigabit Ethernet 000 y luego decimos que es un IP Access Group 110, que es la Access List que acabamos de crear, y le decimos que es de entrada. Generalmente estas listas de control de acceso extendidas van a ser de entrada, generalmente. ¿Qué va a pasar? Todo paquete que llegue aquí se va a evaluar. ¿Y qué pasa? Todos los paquetes que lleguen aquí van a coincidir con la IP. ¿Por qué van a coincidir con la IP? Porque pues esta es la LAN 192.168.10.0. Es la única manera de que llegue aquí es que coincida con la IP. Entonces la IP coincide. Pero ¿qué va a pasar? Tiene que coincidir que sea tráfico web o HTTP o HTTPS. Si el tráfico es una navegación, ya sea en HTTP o en HTTPS, va a pasar y va a ser reenviado a donde tenga que ser reenviado. Pero si es cualquier otro tipo de tráfico, por ejemplo, un ping, ¿qué va a pasar? Que no va a poder ingresar al router. Un ping, un FTP, correo electrónico, lo que sea diferente al tráfico web, no va a poder pasar por aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay un DNI implícito. Recordemos eso. Hasta ahí, dudas, está claro el tema. Ahí vamos bien y Ok, perfecto. TCP establecida, esto es control de estado. A ver, TCP también puede realizar servicios básicos de firewall conectado utilizando establish. La palabra clave establish. La palabra clave permite que el tráfico interno salga de la red privada interna y permite que el tráfico de respuesta de vuelta entre en la red privada interna, como se muestra en la figura. Es decir, el tráfico que originamos o las conexiones TCP que originamos desde aquí pueden ingresar, pero el tráfico de regreso que viene de respuesta puede ingresar, pero el tráfico externo que viene hacia nuestra red ya no puede entrar. ¿Qué quiere decir? Que si alguien intenta enviar un paquete con el bit de sincronización activo para conectarse a un servicio que nosotros tengamos en nuestra red o a cualquier puerto en nuestra red, no va a poder ingresar. Y es por eso que los malware y los caballos de Troya y todo ese tipo de dispositivos, cuando se instalan en su computador, lo que hacen es que ellos periódicamente se conectan hasta el servidor del atacante. ¿Por qué? Porque la respuesta del servidor del atacante sí va a poder ser recibida. En cambio, si el servidor del atacante intenta conectarse primero con el malware que tiene instalado en su PC, eso va a ser bloqueado generalmente. ¿Listo? Ahora, vamos a ver qué nos dice el ejemplo. La palabra clave establish se puede usar para permitir solo tráfico HTTP de retorno de los sitios web solicitados al tiempo que deniega el resto de tráfico. Y tenemos esta topología y nos dice, en el ejemplo, la ACL 120 está configurado para solo devolver tráfico web a los hosts internos. A continuación, la nueva ACL se aplica saliente en la interfaz Gigabit Ethernet 000. El comando show access list muestra las ACLs y los avisos de estadística. Entonces nos dice show access list, creamos la access list 120 y le decimos permit TCP de cualquier origen
de cualquier origen, o sea, de donde quiera que venga este paquete, con destino hacia la red 192.168.10.0 con máscara Wilcar de 24 bits, siempre que esté establecido. A ver, ¿qué ocurre? Esto nos va a permitir el tráfico de ida hacia cualquier red en la web. Y este nos va a permitir recibir la respuesta. Lo colocamos como tráfico de salida en nuestra interfaz Gigabit Ethernet 00. ¿Por qué? Porque generalmente lo vamos a colocar, bueno, este tráfico, para nosotros, nuestro origen es Internet, pero lo vamos a colocar aquí para filtrar el tráfico aquí y por ende va a ser tráfico de salida. ¿Por qué? Porque el tráfico viene de Internet, entra al R1 y va a salir por la interfaz Gigabit Ethernet 00. Entonces, si pertenece a una conexión established, lo va a permitir. Si no pertenece a una conexión established, lo va a negar. Listo, y aquí simplemente pues tenemos eh, el, el Show Access List que nos muestra los match de cada una de las reglas. ¿Listo? Ahora, ojo señores, si esta regla no existe colocada como tráfico de salida en la interfaz, resulta que cualquier tráfico que venga por aquí, o sea, que haya logrado llegar a R1 y atraviese la interfaz, va a venir acá. Si nosotros nos venimos al caso que teníamos antes, a este caso, con la primera lista de ¿cómo se llama? De control de acceso, ¿qué ocurre? Esta LAN puede enviar tráfico web a cualquier parte, no solo a Internet. Puede enviar tráfico por el puerto 8443 a la LAN 2, puede enviar tráfico a la LAN 3 y puede recibir conexiones desde la LAN 3, desde la LAN 2 e inclusive desde Internet podría recibir conexiones, es decir, podría haber tráfico que se intente conectar hasta acá si no hay ninguna otra ACL configurada. Cuando nosotros implementamos esta y la colocamos como de salida, ¿qué ocurre? Estamos bloqueando todo el tráfico que venga para esta red. ¿Cuál es el único tráfico que no estamos bloqueando para esta red? El tráfico que venga de un servidor web. Si aquí en la LAN 2 o en la LAN 3 o en Internet hay un servidor web al que la LAN 1 le hizo una petición y le está respondiendo, ese tráfico puede entrar. De lo contrario, con esa ACL puesta de salida aquí en esta interfaz, el equipo de la LAN 2 no podrá conectarse con la LAN 1, no podrá utilizar una impresora, no podrá utilizar nada que esté en la LAN 1. ¿Por qué? Porque esta línea que estamos colocando aquí, esta ACL 120, está permitiendo solo las respuestas TCP y está negando el resto de cosas. Bueno, una claridad, esta línea está permitiendo cualquier respuesta TCP, no está permitiendo solamente las respuestas de protocolo web, está permitiendo cualquier respuesta TCP. ¿Eso qué quiere decir? Que eh, cualquier respuesta de cualquiera de estas redes de protocolo TCP va a poder pasar hasta la LAN 1. Pero al mismo tiempo la LAN 1 solamente tiene derecho a salidas de puertos web. Entonces viene dando el mismo efecto. ¿Sí fui claro hasta ahí? Chicos. Sí, Ok, vale. Bueno, a ver. ACLs extendidas con nombre. El proceso es exactamente el mismo. Lo que pasa es que en lugar de escribir un número, vamos a escribir un nombre y la podemos usar para las mismas cosas que la acabamos de usar. Ahora, por ejemplo, vamos a ver, tenemos esta red de ejemplo y vamos a ver qué hace. Aquí tenemos una Access List Extended que se llama Surfing, navegación. Tenemos un comentario que dice
que permite el tráfico interno de HTTP y HTTPS. ¿Y qué le estamos diciendo? Oiga, permita por el protocolo TCP desde esta red hacia cualquier destino siempre que el puerto sea el 80 o el 443. Exactamente lo mismo que la lista de arriba. Aquí estamos creando otra que dice browsing. Esta se llama browsing. Pero en esta estamos permitiendo que a la red 192.168.10.0 solamente lleguen respuestas de tráfico establecido, es decir, solamente lleguen respuestas, no iniciar comunicaciones. Entonces, la primera lista, que es la que me permite salir al puerto 8443, la pongo en la interfaz Gigabit 00 como entrada, es decir, para que filtre el tráfico cuando va a ingresar al router. Y la segunda, que es la que permite las respuestas de TCP, la coloco en la misma interfaz como de salida, es decir, el tráfico llegó al router y cuando vaya a salir de la interfaz hacia la LAN, ahí lo verifica, es decir, cuando vaya a salir del router, ahí lo verifica. Pero es exactamente lo mismo que acabamos de hacer, pero ahora en el formato de lista con nombre. ¿Listo? Editar ACLs extendidas. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Para editar las ACLs extendidas hacemos lo mismo. Escribimos el IP access list surfing, borramos la entrada que queremos y la reescribimos si la queremos reescribir. O reescribimos todas las AC en un bloc de notas y las pegamos aquí. Otro ejemplo de ACL extendida con nombre. Aquí nos dice este ejemplo. Permitir a PC1. Esta solo permitirá el acceso TCP de PC1 a Internet y denegará a todos los demás. Y replay PC1, la misma cosa. Una lista established, una ACE de established que permita la respuesta. ¿Esto cómo lo hacemos? Ok, pero miren que nos dice el acceso a Internet y denegará a todos los demás. Bueno, aquí habilitaron todos los puertos, el 20, el 21, el 22, el 23, el 53, el 80, el 443, que esto es FTP, los dos primeros, SSH, Telnet, DNS, que DNS puede ser por TCP o por UDP, el puerto 80 de HTTP y el 443 de HTTPS. Y se está permitiendo solamente al host 1010 y se está negando todo lo demás. Se está permitiendo no todo el tráfico a Internet, en realidad se está permitiendo el tráfico en estos puertos específicos. ¿Esto por qué es interesante? Porque si bien esto nos va a permitir ir a Internet, nos va a bloquear puertos raros de caballos de Troya y de malware y de todo ese tema. Ahora, creamos la otra lista que se llama Replay PC1, que nos dice que vamos a permitir todo el tráfico que venga hacia el host 192.168.10.10 siempre que sea un tráfico establecido, es decir, que sea un tráfico de respuesta. Y lo vamos a colocar en la interfaz Gigabit Ethernet 000, la primera de permit como entrada y la segunda de replay como salida, de acuerdo a lo que queremos hacer. Verificación de ACLs extendidas en el Show IP Interface. En el Show IP Interface, con el ID de la interfaz, nosotros vamos a poder ver la lista de control de acceso de salida y la lista de control de acceso de entrada, ya sea que tengan nombre o que tengan números, y que sean extendidas o que sean estándar. Con Show Access List, que ya lo hemos visto un montón de veces, nos va a mostrar las listas de control de acceso extendidas o estándar con nombre o numeradas y nos va a mostrar cada una de sus ACE y nos va a mostrar todas las listas que tengamos. En este caso nos muestra la de Permit PC1 y la de Replay PC1. Y con el Show Running Config diciéndole que comience desde IP Access List, nos va a mostrar la configuración tal cual como nosotros la escribimos de nuestras listas de control de acceso. Son tres maneras de verificar listas de control de acceso para, para, eh, para verificarlas y corregirlas. A ver, tenemos configure extendidas IPv4 escenario 1 y escenario 2 módulo de práctica Packet Tracer, desafío de implementación.
de listas de control de acceso, de desafío de implementación de listas de control de acceso, no. Extendidas con nombre, aplicar y verificar extendidas de IPv4. Y el anterior es extendidas numerada, configurar y aplicar, verificar, ACL extendida con nombre. Aplicar y verificar, configurar, aplicar y verificar. Vamos a hacer el primer escenario. Vamos a hacer el Packet Tracer 5412. 5412 y les voy a dejar de tarea el 551. 5412 y queda de tarea el 551. Y con eso terminamos nuestro capítulo 5. Y voy a pedir que nos habiliten los exámenes de 1 y 2 y del 3 al 5. ¿Listo? Entonces, Listo, iniciemos, señor. iniciemos 5412 y de tarea el 551.